Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente de las fanáticas de la televisión turca y sobre todo, de un galán en particular. Si lo habéis adivinado, hoy vamos a hablar de Can Yaman y la intrigante razón por la que, según parece, prefiere la soltería para siempre. He estado investigando mucho, recopilando entrevistas, analizando sus declaraciones y, por supuesto, leyendo vuestros comentarios para intentar descifrar este enigma. Así que prepárense para un viaje lleno de especulaciones, verdades a medias y quizás, alguna que otra revelación. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán noticias frescas, análisis profundos y toda la información que necesitan sobre sus celebridades favoritas, series del momento y un montón de cositas más que seguro les van a encantar. Así que no se lo piensen más y hagan clic en el botón de suscribirse. Y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma, su atractivo innegable y por supuesto su talento actoral. Lo hemos visto en un sinfín de series, desde las comedias románticas que nos roban suspiros hasta los dramas que nos hacen llorar a moco tendido. Y claro, su vida personal siempre ha sido objeto de escrutinio público. ¿Quién no recuerda su romance con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana? Un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, con anillos de compromiso gigantescos y portadas de revistas por doquier. Pero como todos sabemos, ese cuento tuvo un final abrupto y bastante polémico. Desde entonces, Can Yaman ha mantenido un perfil bastante bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Y de ahí surge la pregunta que nos trae aquí hoy: ¿por qué está solo? O mejor dicho, ¿por qué parece que prefiere estar solo, al menos para siempre? Obviamente nadie puede predecir el futuro y la palabra siempre es mucho decir, pero las señales, las declaraciones y el comportamiento del actor nos dan algunas pistas interesantes. Una de las razones más obvias, y quizás la más mencionada, es su apretada agenda. Can Yaman no para. Está constantemente viajando, filmando series, participando en campañas publicitarias, entrenando para sus papeles. Es un torbellino de actividad. Y mantener una relación seria requiere tiempo, energía y dedicación. Algo que honestamente parece que Can Yaman no tiene ahora mismo. En varias entrevistas ha insinuado que prioriza su carrera, que está en un momento crucial y que necesita concentrarse al máximo para seguir creciendo profesionalmente. Y es comprensible, ¿no? Está en la cima de su carrera, tiene ofertas de trabajo por todas partes y quiere aprovechar al máximo esta oportunidad. Pero no todo se reduce a la falta de tiempo. También hay un factor importante que tiene que ver con la fama y la dificultad de encontrar una pareja que pueda lidiar con ella. Imagínense lo complicado que debe ser salir con alguien cuando tienes a los paparazzi siguiéndote a todas partes, cuando cada movimiento que haces es analizado y criticado en las redes sociales, cuando tu vida personal se convierte en un espectáculo público. Debe ser agotador. Y no todas las personas están preparadas para eso. Can Yaman ha experimentado de primera mano las consecuencias de la fama en sus relaciones, y quizás eso lo ha hecho más cauteloso, más selectivo y, en última instancia, más propenso a la soltería. Además, no podemos ignorar las declaraciones que ha hecho el propio Can Yaman sobre sus relaciones pasadas. En algunas entrevistas ha sido bastante sincero al hablar de las dificultades que ha enfrentado para encontrar una pareja que lo entienda, que lo apoye y que no se sienta intimidada por su éxito. Ha hablado de la presión mediática, de los celos, de las expectativas irreales. En fin, un cóctel explosivo que ha saboteado algunas de sus relaciones. Profundicemos un poco en este aspecto. Recuerdo una entrevista en particular, hace un par de años, donde Can Yaman hablaba con un tono de resignación sobre las dificultades que había enfrentado. Decía algo así como: es difícil encontrar a alguien que te ame por quien eres, y no por la imagen que proyectas. La gente se enamora de Can Yaman, el actor, el personaje, y no de Can, el hombre. También hay quienes especulan que Can Yaman simplemente no ha encontrado a la persona adecuada. A la media naranja, al alma gemela, o como quieran llamarlo. Quizás está esperando a esa persona especial que lo haga replantearse su postura sobre la soltería, que lo motive a hacer un hueco en su apretada agenda y que lo haga creer de nuevo en el amor. Y quién sabe, quizás esa persona esté a la vuelta de la esquina. Es verdad que el amor a primera vista existe, y quién sabe si Can Yaman está destinado a
y vivir una historia digna de sus propias telenovelas. Otro factor importante a considerar es la personalidad de Can Yaman. A lo largo de los años hemos visto que es un hombre independiente, ambicioso y con una fuerte voluntad. Le gusta tener el control de su vida, tomar sus propias decisiones y no depender de nadie. Y quizás la idea de comprometerse en una relación seria, de tener que rendir cuentas a alguien, lo asusta un poco. No digo que sea un mujeriego empedernido, pero sí creo que valora mucho su libertad, y que no está dispuesto a renunciar a ella fácilmente. Pensemos en sus hobbies: le encanta viajar solo, explorar nuevos lugares, sumergirse en diferentes culturas. Una relación seria podría, en su mente, limitar esas experiencias. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras culturas, la presión social para casarse y formar una familia es muy fuerte. Y Can Yaman, como figura pública, seguramente se siente presionado por su familia, sus amigos y sus fans para sentar cabeza. Pero él parece resistirse a esa presión, prefiere seguir su propio camino y tomar sus propias decisiones, sin importar lo que digan los demás. Recordemos que la familia en Turquía juega un papel fundamental en la vida de una persona, y la opinión de los padres suele ser muy importante, sobre todo en lo que respecta al matrimonio. El hecho de que Can Yaman se resista a esta presión social es un indicativo de su fuerte personalidad y su deseo de vivir la vida bajo sus propios términos. También es posible que Can Yaman esté utilizando la soltería como una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y la imagen de un galán soltero, atractivo y misterioso puede ser muy rentable. Atrae a más fans, genera más interés mediático y, en definitiva, lo convierte en una figura más deseable. No digo que sea la única razón por la que está solo, pero sí creo que es un factor que puede influir en su decisión. Piénsenlo, un Can Yaman soltero es el sueño de muchas fans. Un Can Yaman casado, quizás no tanto. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en la cuestión de la soledad para siempre. ¿Realmente Can Yaman cree que nunca más se va a enamorar? ¿O simplemente está expresando su frustración con las relaciones pasadas y su deseo de enfocarse en su carrera? Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Dudo mucho que alguien, por muy famoso y ocupado que esté, renuncie al amor para siempre. El amor es una necesidad humana básica, algo que todos buscamos en algún momento de nuestras vidas. Incluso las personas más reacias al compromiso, en el fondo, anhelan encontrar a alguien con quien compartir su vida. Lo que sí creo es que Can Yaman está siendo muy selectivo con sus relaciones. Después de las experiencias que ha tenido, seguramente ha aprendido algunas lecciones valiosas y ahora sabe lo que quiere y lo que no quiere en una pareja. Y eso es algo bueno. Es mejor estar solo que mal acompañado, como dice el dicho. Es probable que ahora busque a alguien que lo entienda a un nivel más profundo, que comparta sus valores y que lo apoye incondicionalmente, más allá de su fama y su éxito. Además, creo que Can Yaman está en una etapa de su vida en la que está priorizando su crecimiento personal y profesional. Está explorando nuevas facetas de su carrera, está aprendiendo nuevos idiomas, está viajando por el mundo. Está aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan. Y quizás siente que una relación seria lo limitaría de alguna manera, que lo obligaría a renunciar a algunas de sus ambiciones. Recordemos su proyecto en Italia, su compromiso con el idioma y la cultura italiana, su deseo de expandir su carrera a otros mercados. Una relación seria podría complicar estos planes. Pero como dije al principio, nadie puede predecir el futuro. Quizás mañana Can Yaman se enamore perdidamente de alguien y cambie de opinión sobre la soltería. O quizás siga disfrutando de su libertad y enfocándose en su carrera durante muchos años más. Lo importante es que él sea feliz y que tome las decisiones que sean mejores para él. Y si su felicidad implica estar solo, pues bien por él. Al final, la felicidad es un camino individual y cada uno debe encontrar el suyo. Profundicemos aún más en el tema de la presión mediática. Imaginen por un momento lo que debe ser salir con alguien bajo el constante escrutinio de los paparazzi y las redes sociales. Cada cita, cada gesto, cada palabra es analizado y criticado. No hay espacio para la privacidad, para la espontaneidad. Es como vivir en una pecera. Y no todas las personas están preparadas para eso. De hecho, muchas relaciones se han roto precisamente por la presión mediática. La famosa frase "no puedo con esto" se ha escuchado muchas veces en boca de celebridades y sus parejas.
Y no solo es la presión mediática, también están los fans. Algunos fans pueden ser muy intensos y posesivos, y pueden llegar a acosar a las parejas de sus ídolos. Recuerdo el caso de una actriz que tuvo que cerrar sus redes sociales debido al acoso constante de los fans de su novio, que no la aceptaban. Es una situación muy difícil de manejar y puede generar mucha tensión en la relación. Otro aspecto a considerar es la cuestión del dinero. Cuando sales con alguien famoso y exitoso, el dinero siempre es un tema delicado. ¿Quién paga qué? ¿Cómo se manejan las finanzas? ¿La otra persona está interesada en ti por tu dinero o por quién eres realmente? Estas son preguntas que inevitablemente surgen y que pueden generar desconfianza y resentimiento. Pero no todo es negativo. También hay parejas de famosos que han logrado construir relaciones sólidas y duraderas a pesar de la fama y la presión mediática. La clave está en la comunicación, el respeto y la confianza mutua. Es fundamental que ambos miembros de la pareja se apoyen incondicionalmente y que estén dispuestos a enfrentar juntos los desafíos que se presenten. Y por supuesto, es importante tener sentido del humor y no tomarse las cosas demasiado en serio. Volviendo a Can Yaman, creo que es un hombre inteligente y sensato, y que sabrá encontrar el equilibrio entre su vida personal y profesional. Si decide seguir soltero, será porque es lo que realmente quiere y porque cree que es lo mejor para él. Y si decide enamorarse, estoy segura de que elegirá a una persona que lo ame por quien es realmente y que lo apoye en todos sus proyectos. Al final, lo importante es que sea feliz. Y para concluir, quiero recordarles que la vida de las celebridades es solo una pequeña parte de la realidad. No debemos idealizarla ni compararnos con ella. Cada uno de nosotros tiene su propio camino y su propia historia. Lo importante es vivir la vida al máximo, disfrutar de cada momento y ser fiel a uno mismo. Y si en ese camino encontramos el amor, pues bienvenido sea. Pero si no lo encontramos, tampoco pasa nada. Lo importante es ser feliz con lo que tenemos y con lo que somos. En resumen, la razón por la que Can Yaman está solo y al parecer, prefiere estarlo para siempre, es una combinación de factores: su apretada agenda, la dificultad de encontrar una pareja que pueda lidiar con la fama, las malas experiencias en relaciones pasadas, su personalidad independiente y ambiciosa, la presión social y quizás, también, una estrategia de marketing. Pero en última instancia, la decisión es suya y solo él sabe lo que es mejor para su vida. Y nosotros como fans debemos respetarla y apoyarla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante este análisis sobre la vida amorosa de Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman realmente prefiere estar solo para siempre? ¿O creen que eventualmente encontrará el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y no olviden que cada persona tiene su propio tiempo y sus propias prioridades. Lo importante es ser feliz y vivir la vida al máximo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Significa muchísimo para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, sean felices.